Hola amigos. Yo soy Pep, el narrador. Hoy voy a narrarles la Navidad de los Picapiedras. Empezamos. El episodio comienza con muchos adornos de Navidad en las calles. Pedro y Pablo están sentados en su vehículo, y Pablo dice, qué emocionante es todo cuando llega la época de Navidad, ¿verdad? Y Pedro responde, claro que sí, es mi época favorita del año. Todo el mundo está lleno de buena voluntad hacia sus semejantes. Pablo responde, así es como debe ser siempre, y un señor se les atraviesa en el camino, y les toca frenar de emergencia. Luego Pedro, muy alterado, le grita, fíjese por dónde va, grandísimo tonto. Pablo lo mira y le dice, recuerda Pedro, buena voluntad para tus semejantes. Pedro se ríe, y dice, sí, lo olvidaba, y le grita al señor, feliz Navidad amigo. El señor, muy enojado, le responde, cállese la boca, cara de sapo, y se retira. Pedro dice, vaya, ahí. Un sujeto que no tiene espíritu navideño. Luego, se bajan del vehículo, y mientras caminan, observan muchas decoraciones navideñas. Pablo dice, son muy hermosos los escaparates cargados de regalos. Pedro responde, los escaparates están cargados, y yo estoy descargado. Me faltará dinero para comprar algunos regalos. Pablo responde, debiste entrar en el club de Navidad en vez del club de golf. Luego Pedro grita, oye enano, mira ese anuncio en el aparador, que dice, se solicita ayudante de medio tiempo, y grita muy alegre, así podré ganar dinero para los regalos de Navidad. Pablo le dice, es una buena idea, Pedro, será mejor que hagas tu solicitud de inmediato. En otra escena, Pedro está en la oficina con el entrevistador para el puesto de trabajo de medio tiempo. Pedro tuvo la suerte que lo contrataran de inmediato. El entrevistador le dice que empieza a trabajar al día siguiente. Pedro, muy emocionado, le da las gracias y le dice, ahí estaré sin falta. Pablo lo esperaba afuera de la oficina. Luego sale Pedro, muy contento, y le dice a Pablo, conseguí el trabajo. Pablo le pregunta, ¿y qué es lo que harás? Él responde, lo ignoro, le preguntaré mañana. Vamos a casa, quiero darle la buena nueva a Vilma. Pablo responde, de acuerdo, bajaremos por la escalera, los ascensores están muy llenos. En otra escena, se los ve corriendo, bajando por un dinosaurio, que tiene la cola en forma de escalera. Pablo le dice, tranquilo Pedro, las escaleras están muy disparejas. Pedro responde, lo sé, enano, pero yo tengo prisa, y terminan de bajar por el dinosaurio. Luego el dinosaurio dice, ¿cómo no van a estar disparejas, si hay personas que suben y bajan todo el día? En otra escena, Pablo está jugando con su hijo, Bam Bam. Luego Betty dice, Bam Bam, baja a tu padre, la cena está lista, y ellos entran a la casa. Luego ingresa Pablo, pero Bam Bam ingresa dentro de la bolsa de su canguro saltarín. En otra escena, está Pedro, Vilma y su hija Pebbles cenando. En otra escena, Pedro aparece en su trabajo, y tocan el silbato de salida, y Pedro dice, hora de salir, tengo que ir al otro empleo. Al llegar, el nuevo jefe le dice que se reporte a trabajar. Pedro va de inmediato. Primero lo pusieron en departamento de envoltura de regalos, luego en el departamento de juguetes, pero en todas esas labores no se pudo desempeñar bien, así que el jefe le dice que está despedido. Pero de repente, una de las empleadas viene corriendo a decirle al jefe que la persona que se disfraza de Santa Claus está enfermo y no va a poder venir a trabajar. Así que el jefe se desespera, porque a esta fecha de Navidad no podrá encontrar a nadie que lo reemplace. La empleada le dice al jefe que todos los clientes se están marchando de la tienda porque no hay Santa Claus. El jefe desesperado dice, ¿dónde encontraré a otro Santa Claus en esta época del año? Y de repente dice, ya lo tengo, y mira hacia dónde está Pedro, y grita, oiga Picapiedra. Pedro responde, me llamo señor, y el jefe emocionado corre hacia él, y dice, Pedro Picapiedra, mi buen amigo, mi compañero, tengo noticias para usted. Pedro responde, muy deprimido, si lo sé, estoy despedido. El jefe dice, no, quiero que usted tenga el mejor trabajo de la tienda, y lo abraza, y le dice, quiero que sea nuestro Santa Claus. Pedro responde nervioso, ¿Santa Claus? El jefe responde sí, y usted está perfecto para el trabajo, y lo mira fijamente a los ojos.
Le gustan los niños, y además no necesita usar almohadillas, para parecerse a él. Pedro responde, pero es que yo, y el jefe no lo deja hablar, lo interrumpe, y dice, no me lo agradezca, póngase el traje. En otra escena, sale Pedro, vestido de santa, junto a su jefe. Pedro dice, bien señor Pierrocco, ¿qué tal luzco? Él lo observa y dice, no muy bien, póngase la barba. Pedro se la coloca, y pregunta cómo me veo. El jefe emocionado le dice, perfecto, ahora quiero una demostración, para ver qué tal lo hace. Pedro empieza a gritar como santa, jo 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 jo, feliz Navidad a todos. El jefe, contento con eso, dice estupendo, y le dice, Pedro, dése prisa, antes que perdamos a todos nuestros clientes. En otra escena, un niño está con su madre de la mano, y de repente apunta hacia donde está Pedro, y dice, oye mami, ahí está Santa Claus, y Pedro grita fuertemente, feliz Navidad a todos los niños del mundo, jo 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 jo. Luego aparecen dos niños contentos, que dicen caracoles es de verdad, hola Santa Claus. Luego Pedro dice, niños presten atención, y comienza a cantar canciones de Navidad, y todos los clientes, y sus hijos, lo observan muy emocionados. Pedro, y los niños, se ponen a dar vueltas alrededor del árbol de Navidad de la tienda, mientras él sigue cantando. Luego de efectuar los cantos, Pedro se sienta, y todos los niños hacen fila, para poder pedirle sus obsequios de Navidad. Una vez que todos los niños pidieron sus obsequios, Pedro les cuenta una historia de Navidad, sobre Dino el dinosaurio, amigo de Santa Claus, que ayuda a los niños. Una vez terminado el cuento, todos los niños estaban muy felices, y querían que Pedro le contara más historias. En otra escena, el jefe está muy contento, y está felicitando a Pedro, por haber hecho un buen trabajo, y Pedro responde, gracias señor Pierrocco, para mí, actuar de Santa Claus es muy agradable, ya que los niños son felices, y yo también. Luego grita, jo 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 jo. El jefe le dice, ya no se canse señor Picapiedra, guarde un poco de esa alegría para mañana. Luego Pedro se despide, y dice, muy bien jefe, buenas noches, y se va cantando, Navidad, Navidad, Blanca Navidad. El jefe dice, creo que Pedro Picapiedra se siente en realidad Santa Claus. En otra escena, sale Vilma y Dino. Dino está ansioso, porque llegue su amo, y cuando Dino lo escucha, sale corriendo a recibirlo, pero al acercarse a él, no lo reconoce, porque tenía puesto el disfraz de Santa Claus, y sale huyendo. Vilma pregunta, ¿Pedro eres tú? Y Pedro le responde, sí Vilma soy yo, y ella le pregunta, entonces ¿por qué Dino está tan nervioso? Y Pedro le dice, es que él no esperaba verme vestido así. Pero Vilma, al verlo, sale corriendo, pensando que es Santa Claus. Y empieza a arreglar el árbol de Navidad. Pedro le grita, Vilma soy yo tu marido. Vilma responde titubeando, ¿por qué andas vestido de Santa Claus? Pedro se ríe, y le explica que este es su nuevo trabajo. En otra escena, sale Pablo en su casa, arreglando el árbol de Navidad. Luego Betty le dice, Bam Bam, ¿está bien dormido? Y Pablo responde, vamos a la casa de Pedro, para saber cómo le fue en su nuevo trabajo. Betty dice, ¿no crees que es muy tarde? Pablo responde, acaba de llegar, hoy su tronco móvil. En otra escena, Pedro estaba contándole a Vilma sobre cómo consiguió su empleo. Vilma le dice, es maravilloso Pedro, y él responde, los niños necesitan un Santa Claus, y a mí, me da mucho gusto serlo. Luego Vilma grita, alguien está llamando a la puerta, y Pedro se levanta, y dice, yo iré. Y cuando él abre la puerta, Betty muy emocionada, dice Santa Claus qué gusto de verte, y empieza a pedirle cosas. Pedro le dice, déjate de bromas Betty, tú sabes quién soy. Ella suspira, y dice, me temía que así fuera, pero por si fuera Santa Claus, no quise dejar pasar la oportunidad. Luego Pablo dice, oye Santa, ¿qué tal si le traes a mi amigo Pedro una nueva piedrola de boliche para Navidad? Así, no tendrá excusas, cuando yo le gane todos los juegos, y se ríe. Luego Pedro dice, me disgusta tener que decirlo pero pasen. Cuando están dentro de la casa, Betty dice, Pedro, ¿cómo es que te contrataron para hacer de Santa Claus?
Pedro responde, bueno, es que necesitaban a alguien que le gustara a los niños. Pablo responde, y tuviera una gran barriga. Pedro repite lo mismo, y luego se da cuenta que Pablo se está burlando de él, y dice, no, 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 son almohadones. Pablo le dice, pero desde que te conozco, estás relleno de almohadones, pero por dentro, y se ríe. Pedro se ríe, y dice, pero qué gracioso, y luego dice también, pero solo por eso, la tuya, será una de las chimeneas, por las que no entre. Pablo responde, no creo que puedas entrar a ninguna chimenea, con esa barriga, y se ríe. Pedro se enoja, y le dice, da gracias, que estoy, con este traje de Santa Claus, o puff. Haciendo una señal con las manos, de que lo golpearía, Pablo le responde, espera Pedro, no debes olvidar, el amor a tus semejantes. Luego los dos se ríen a carcajadas. Luego Vilma y Betty se ponen de acuerdo para ver un programa, porque Pedro va a salir por televisión, vestido de Santa Claus. Dino y Pebbles están ansiosos por ver el programa, donde le realizarán una entrevista a Pedro, por realizar el personaje de Santa Claus. Una vez terminada la entrevista, Pedro les dice a todos, que tengan una feliz Navidad. En otra escena, Pedro aparece recostado en una silla, muy cansado por la jornada laboral, y después de quedarse profundamente dormido, aparecen unos gnomos, ellos lo levantan, y Pedro muy confundido, piensa que los gnomos son niños. Ellos le dicen a Pedro, no somos niños, y tenemos 400 años de edad. Pedro dice, no sean mentirosos, y ellos responden, nosotros somos ayudantes de Santa Claus, y él necesita de su ayuda señor Picapiedra, puede venir con nosotros al Polo Norte. Pedro se ríe, y dice, los niños de ahora, ¿qué imaginación tienen? Y luego dice, está bien, les seguiré la broma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo seguirnos señor Picapiedra, le dice uno de los gnomos. Y luego se van al trineo. Pedro le dice a los gnomos, ¿dónde consiguieron este trineo niños? No recuerdo haberlo visto antes. Los dos gnomos responden al mismo tiempo, es propiedad de Santa Claus, y lo llevaremos al Polo Norte. Pedro dice en serio, bien al Polo Norte. El gnomo, que va conduciendo el trineo, empieza a nombrar a cada uno de los renos, para que empiecen a volar, y luego el trineo se eleva. Pedro muy asustado, empieza a mirar hacia la tierra, y dice, oigan muchachos, nos estamos elevando mucho. Los gnomos repiten, esta es la única forma de volar señor Picapiedra, y Pedro muy asustado grita, bájenme de aquí. Y dice, estos gnomos no estaban bromeando, este tiene que ser el trineo de Santa Claus, ningún otro trineo en el mundo puede volar. Cuando están a punto de llegar, Pedro le pregunta a los gnomos, díganme, ¿para qué me necesita Santa Claus? Los gnomos le responden, él te dirá qué es lo que quiere, y Pedro dice, debe estar muy enojado, porque lo reemplace. Al llegar al Polo Norte, Pedro se da cuenta que Santa está muy enfermo. Santa Claus le dice a Pedro que no podrá salir a repartir los juguetes este año, y Pedro sorprendido le dice que todos los niños del mundo lo están esperando. Santa le dice a Pedro que esta noche él tiene que llevar los regalos. Pedro le dice a Santa Claus, ¿y cómo voy a hacer eso? Y Santa le responde, no hay problema, mis gnomos lo ayudarán. Y todos mis renos conocen las rutas. Luego Santa Claus le suplica, usted tiene que hacerlo. Pedro dice, bueno, si usted cree que yo puedo, entonces, lo haré. Santa Claus le dice, este es el espíritu de Navidad. Pedro, al estar en el trineo grita, niños del mundo, aquí va Pedro Picapiedra a salvar la Navidad. Luego el trineo se eleva por los cielos, y Pedro empieza a gritar, jo 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 jo. Luego Santa Claus dice, los regalos ya están en camino, los niños no serán defraudados, gracias a Pedro Picapiedra. Pedro le pregunta a los gnomos, ¿cómo es posible que puedan entregar todos los regalos en una sola noche? Ellos responden, no descansamos ni un solo minuto. Pedro dice, seguro que llevamos regalos para todos. Los gnomos responden, nadie se quedará sin el suyo, es una promesa de Santa Claus. Luego, le dicen a Pedro, que deje caer los regalos, y mágicamente los regalos ingresan por la chimenea de cada casa, y Pedro empieza a cantar, mientras los regalos siguen saliendo de la bolsa mágica de Santa Claus. Una vez que terminaron de repartir todos los juguetes, los gnomos le dicen a Pedro que ha cumplido exitosamente, y lo llevarán a su casa.
Y cuando llegan a la casa de Pedro, los gnomos se despiden de él, y le dicen, hasta la vista Pedro, y él les responde, espero, que se mejore Santa Claus. Luego los gnomos, echan a volar el trineo, y se retiran, y gritan desde las alturas, adiós señor Picapiedra. Pedro dice, son buenos chicos, y después se da cuenta, que había olvidado sus regalos en el trineo, y empieza a gritarles que regresen, pero los gnomos no pudieron escucharlo. Y cuando el trineo ya desaparece, se decepciona, porque no tiene regalos, para su familia, y amigos. Al abrir la puerta de su casa, Pedro dice, Vilma tengo algo que decirte, y de repente, escucha un grito muy fuerte, de sus amigos, y familia, diciendo Feliz Navidad. Vilma dice, estuviste maravilloso Pedro, y él responde, no entiendo de qué hablan, Pebles, y jamás sospecho, que eras tú, y todos le dicen lo mismo, Pablo, Betty, dicen, estuviste increíble, la forma que bajaste, de la chimenea, para dejar los regalos. Luego, Pedro sale de la casa, y mira el cielo, él se da cuenta, que era Santa Claus, el que había llevado, los regalos a su familia. Y desde arriba le grita, Feliz Navidad. Pedro, se pone muy contento, porque Santa Claus, a pesar de estar muy enfermo, salió de su cama, para hacer feliz su Navidad, y grita, nadie podrá decirme, que no existe Santa Claus. Luego, corre hacia su casa, y dice, hey Vilma, vamos a abrir los regalos. El episodio termina, con todos junto al árbol, gritando, Feliz Navidad. Es todo amigos, los veo en un próximo video, suscríbanse y compartan este contenido, para que llegue a más personas, gracias.